Estimados amigos, amados hermanos, quiero darle las gracias a usted que nos está viendo por conectarse con nosotros en este momento para escuchar la palabra de Dios a través de nuestra programación. Pero como estoy tan consciente de que no solo estamos viviendo los últimos días, sino que también estamos en tiempos digitales, en tiempos tecnológicos, en tiempos de redes sociales, quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a usted que nos ayude con esta predicación. ¿Y cómo nos puede ayudar? Compartiendo nuestro mensaje, compártalo. Nosotros tenemos varias plataformas digitales. Por ejemplo, en YouTube, lo que usted debe hacer es suscribirse. Sí, tocar la campanita y hacerle like, pero suscríbase. En Facebook, que es la otra plataforma, solamente háganos un like. Eso es lo único que necesitamos. También tenemos Instagram y tenemos Twitter. Y en esas dos plataformas, usted lo que puede hacer es hacerse nuestro seguidor. Recuerde que también tenemos un app. Le quiero pedir que baje el app y lo tenga en su teléfono. El día de hoy, de una manera muy especial, quiero pedirle que haga algo más que suscribirse, algo más que hacerse nuestro seguidor. Quiero pedirle que comparta nuestro mensaje, divúlguelo con su familia, háblele a sus hermanos, háblele a sus amigos, háblele a todo el mundo. ¿Por qué se lo pido? Porque la palabra del Señor dice que este evangelio del reino tiene que ser predicado por todo el mundo, a todas las naciones, para que venga el Señor. Y eso es lo que usted puede hacer por nosotros y con nosotros. Ayudarnos a predicar ese evangelio del reino, divulgándolo, recuérdelo, háblele a sus familiares, háblele a sus hermanos, a sus amigos allá en el país donde usted es. Háblele a cuanta persona usted pueda para que nos ayude a divulgar el evangelio del reino y podamos así colaborar con el propósito de Dios en los últimos días. Estimados amigos, amados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora y vengo ahora a presentarles nuestro primer libro formal que hemos producido, que se llama Logos, la luz de la palabra. Estas son las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Se supone que esto es todo lo básico que un cristiano debe saber. Quiero hablarle también a los pastores, a los maestros que están con nosotros en las diferentes obras y decirles que este va a ser nuestro libro guía para la enseñanza básica. Quiero sugerirles que no se equivoquen. No es exactamente la misma enseñanza. Cuando usted lo lea, léalo por favor, se va a dar cuenta de que está mejorado, de que está amplificado, que tiene cosas que van a ser de una gran bendición para todos ustedes. Este libro también nos va a ayudar a unificar la visión ministerial, a unificar el trabajo que el Señor nos mandó a hacer como ministerio. Todos vamos a estar en la misma página, en la misma enseñanza. Este libro está diseñado no solamente para los maestros, sino también cuando fue hecho pensando también en las personas que quieren aprender, que tienen hambre de la palabra del Señor. Al terminar de leerlo, usted va a poder estar seguro de conocer el fundamento básico de la fe cristiana. Para poder adquirirlo, adquiéralo a través de Amazon. Usted va a poder ir a Amazon y adquirirlo, o puede también pedirlo a la librería de la obra de Orange. El número de teléfono a llamar es el área 714-285-0020. Aquí se los presento sabiendo que estoy poniendo delante de ustedes un material que va a ser de gran bendición, no solo para los maestros, sino para todo aquel que tiene el deseo y el propósito de aprender las bases fundamentales de la fe cristiana. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Carmen Alicia Buendía. La semana pasada tuve cita con el oncólogo y me confirmó por 5º año mi sanación total de cáncer. El Señor me sanó aquí en la obra de Orange. Un carro me atropelló, me abrió la cabeza y estaba en el hospital y una enfermera de allí me dijo: ¿sabes? Lo que te pasó fue muy fuerte, era para que ya estuvieras muerta. El 1 de marzo mi niño se me cayó del 2º piso, se quebró el cráneo. Aquí está el niño, como si nada. Estuve 15 días en coma, completamente en coma.
corrían a mi esposo, le decían váyase, ella no va a despertar, porque ella se va a morir. Y ahora fue el día grandioso, hermanos, que aquí estoy para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Y que amo mucho a mi pastor, porque hermanos, aquí hay palabra, aquí hay sanidad y Dios contesta nuestras oraciones. For the past 2 years, I was working really hard to get accepted to my dream school, and I went to the prophetic line. A week later, I got a call from my school that I got accepted. Mi mamá tenía un tumor por aquí en la garganta y los doctores le dijeron que lo llevaran para la casa porque ella ya no tenía cura, le quedaban 3 días de vida. Y ahora mi mamá tiene 5 años gozando de buena salud porque Dios tiene la última palabra. Traía mucho odio, mucho rencor, mucho resentimiento contra mucha gente que a mí me había hecho mucho daño, pero mucho daño. Que ahora ya todo ha cambiado, todo es diferente, he recibido bendiciones. Yo soy jardinero, yo duré 12 años que mi negocio no caminaba para nada y empecé a honrar al Señor. Hermano, solo quiero decirles que hoy el Señor me ha bendecido en abundancia. Ahora tengo que decir a los clientes que me esperen porque no tengo tiempo de trabajar. Yo llegué con mi matrimonio destruido aquí. Yo ya estaba separada de mi esposo. Mi matrimonio se restauró el día de que yo iba a dar a luz y me dijeron que mi bebé ya no le latía su corazón. Y aquí está la prueba de que el Señor cumplió su bendición. Yo estaba padeciendo que se me corta la respiración en las noches, pero gracias a mi Señor estoy sana. Hace 6 meses el papá de mis hijos me los quitó. Él puso que yo me había robado a mis hijos y era un caso un poco imposible para mí para recuperarlos. Apenas yesterday agarré a mis hijos para atrás. Me despidieron de mi trabajo y no encontraba trabajo. Me llamaron de un trabajo. Me ofrecieron más paga, menos horas. En el 2010 me detectaron trombosis pulmonar. El domingo dijo el pastor que pasáramos por nuestra sanidad y yo pasé y fui liberada. Y me hicieron MRI y mi sangre salió limpia y me dijeron que no tengo nada, que no tengo ya más coágulos de sangre en los pulmones ni en mis piernas y que estoy libre de todo. Yo pasé muchos años con mucho dolor en mi columna. Entonces yo cuando entré a la iglesia aquí, entré así, con el pie que no lo podía. Entonces cuando recibí palabra, llegué a mi asiento, me arrodillé, le di gracias al Señor y empecé a brincar y hasta la fecha yo no tengo dolor y ya no fui con el doctor. Estimados amigos, amados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos y estamos asociados con Christian International Ministries. En esta oportunidad me acerco a ustedes para presentarles nuestro nuevo trabajo, el libro Interpretación de Sueños y Visiones. Estamos convencidos que esto es lo que usted estaba esperando para poder discernir, para poder interpretar y comprender mejor los sueños, las visiones y las parábolas del reino de los cielos. Esta es nuestra nueva versión amplificada de las sombras, tipos y figuras para todas aquellas personas que tienen el deseo de mejorar y perfeccionar su habilidad de interpretar el mensaje de Dios por medio de los sueños y de las visiones. Este libro usted lo puede adquirir llamando a la librería de La Obra de Orange. El teléfono a llamar es el área 714-285-0020. Lo repito, área 714-285-0020. También usted puede adquirirlo solicitándolo en Amazon. Búsquelo en Amazon. Amazon lo ha publicado para toda América Latina y para el mundo entero. No deje de adquirirlo porque estamos convencidos que este trabajo va a ser de gran edificación
para su vida espiritual. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Estimados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la Iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestros cultos presenciales que se van a dar inicio. Nuestra nueva dirección es 2727 Campus Drive en la ciudad de Irvine, aquí en el condado de Orange. Si usted viene de la ciudad de Los Ángeles, de Long Beach o de esa área del norte como del Valle de San Fernando, usted puede buscar el Freeway 405 y salirse en la Jamboree Road. Cuando se salga en la Jamboree Road, usted va a doblar a la derecha. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive. Nuestra ubicación es en la esquina de la Jamboree Road y la Campus Drive a su mano derecha. Si usted viene de la ciudad de San Diego, Oceanside o San Juan Capistrano, usted puede tomar el Freeway 5 para toparse con el 405 hacia el norte. Cuando encuentre la Jamboree Road, usted se va a salir y va a doblar hacia la izquierda. Va a pasar por encima del freeway. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive y ahí va a ver nuestra ubicación hacia su mano derecha. Si usted tiene alguna duda, por favor llámenos a nuestros teléfonos. Es el área 714-289-3664. Lo repito, área 714-289-3664. Los esperamos para que nos gocemos juntos en nuestros cultos presenciales. Que el Señor les bendiga. Fui con el médico y me dijo, tú no tienes cáncer. Y el doctor me dice, ya no más estudios, tú estás sana. Aquí dice que tengo cáncer de la próstata. El jueves pasado fui al doctor y estoy sanado. ¡Soy sano! ¡Soy sano! Yo, hermanos, tuve cáncer el 2 de febrero. Hace 3 años, casi 3 años que llegué aquí y vine con cáncer de seno. Y venía yo muy afligida, pensando que me iba a morir, porque el médico me había dicho que estaba muy avanzado el cáncer. Y yo vine aquí a este lugar y de repente el pastor me habló y me dio una palabra y me dijo, hijita, tú no vas a morir, tú vas a vivir. El cáncer no te va a matar. Y yo lo creí. Yo creí esa palabra y me aferré a ella. Y de repente fui con el médico de nuevo y se sorprendió tanto el doctor que me dijo, o sea, se puso la mano en la cintura, llamó a otra doctora y me veían, no podían creerlo. Y me dijo, tú no tienes cáncer, tú no tienes nada, estás sana. Y a los pocos días me llegó un documento diciendo que yo no tenía cáncer. Yo estaba, oye, estoy sana para la gloria de Dios. Resulta que sentí una bolita en mi pecho. Al día siguiente fui al doctor. Y entrando a la oficina del doctor, él revisa todo mi historial. Me pregunta que si en mi familia hay historial de cáncer. Entonces él me dice que en los resultados no solamente resulta que tengo una bolita en un pecho, sino que en ambos pechos tengo nódulos, bolitas de diferentes tamaños, diferentes medidas. Cuando el pastor entra, a veces se va directo a la palabra, pero en esa ocasión recuerdo muy bien que él entró, se quedó parado en el púlpito. Estimados amigos, amados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la Iglesia La Obra de Orange, dándole la bienvenida a todos ustedes por haberse conectado, por darnos este inmenso privilegio de poder compartir con ustedes. Gracias a los de la Obra de Orange que, a pesar de que predicamos ya los domingos y todo, siempre se conectan con nosotros, es un gozo. Y a los que no son de la Obra de Orange que nos dan ese privilegio que para mí es tan valioso, el tiempo que nos dedican para escuchar lo que Dios habla por medio del ministerio. Así que muchísimas gracias damos en este momento al Señor y a todos ustedes
que nos apoyan con su sintonía. Les suplicamos también a ustedes que nos ayuden un poquito recomendando las enseñanzas, compartiendo con las demás personas todo lo que se puede aprender. Estamos en los últimos días, es el tema que traigo con ustedes el día de hoy. Estamos en los últimos días, creo que todos los acontecimientos que nos rodean el día de hoy señalan la venida del Señor, señalan que ya comenzamos la tribulación. Eso es lo que quiere decir todo esto, y aunque yo sé que tal vez en muchos sectores de la iglesia evangélica, en aras o en el deseo de mantener las doctrinas tradicionalistas, tal vez no caiga bien nuestra predicación, nuestro pregón para la gente nueva, para la gente que tiene avidez de buscar la verdad. Para nosotros es verdaderamente importante llegar con este mensaje, porque como se nos había enseñado tradicionalmente, la teología tradicional, la teoría tradicional, la escatología tradicional siempre inculcó que la iglesia ya no iba a estar aquí cuando estas cosas estuvieran sucediendo. Eso es lo que tiene a la gente confundida el día de hoy. Muchos se harán de la fe y harán alardes de una falsa fe, diciendo, no, esto no es la tribulación, esto es solo el principio de dolores. Pero lamento decirles que el principio de dolores es la tribulación, es el comienzo de la tribulación. Si usted acepta que estamos en el principio de dolores, usted está aceptando, estamos en la tribulación. Por lo menos en el comienzo, ¿verdad? Porque ya les he dicho apocalípticamente, yo no quiero hacerles enredos escatológicos, porque la escatología, le voy a decir algo, aunque yo estudié escatología y tenemos ahí un titulito ahí donde nos dicen doctores y cosas así, ¿verdad? Y ya pasamos por ahí y he descubierto que es engorroso todo este estudio profundo para la gente ocupada, para la gente que tiene trabajos que atender. Es engorrosísimo estar escuchando esta posición, que la otra posición, que la escuela literal, que la escuela alegórica, que la escuela... todo eso cuesta mucho, pero yo quiero decirle a usted directamente las cosas que me las entienda. La tribulación está representada en el libro de Apocalipsis por 3 etapas o juicios fundamentales. El primero comienza con los sellos, famosos sellos. El 7º sello desata la segunda etapa, que es la etapa de las trompetas. ¿Sí? Y la 7ª trompeta desata la tercera y última etapa, que es la etapa de las copas. Entonces tomemos en cuenta que la gran tribulación, y la tribulación, como lo quieran llamar, está determinada por sellos, por trompetas y por copas. Ahí está contemplado el día de la venganza, ahí está contemplado el día de la ira, el Armagedón, ahí está contemplado el regreso del Señor Jesucristo para darle retribución a los incrédulos, a los malvados, a los que rechazaron el amor de Dios, rechazaron el amor de Cristo. Ahí está contemplado todo, en esos sellos, en esas trompetas y en esas copas, ahí está encerrado todo lo que le llama la gran tribulación. Y ya ustedes saben, como le he venido diciendo estos días, ahorita está clarísimo que el caballo blanco, que es el caballo del engaño, de la iniquidad, de la mentira, del oscurantismo, ese caballo que parece que es Cristo, parece que esa va a ser la solución. Y la gente lo va a seguir porque creen que esa es la solución. Ese es el caballo blanco falso. Hay otro caballo blanco que es en el que viene el Señor Jesús. Capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Pero ese no es el caballo blanco del primer sello. Y entonces por eso nos encontramos hoy enredados en las mentiras, en el engaño, en la popularidad de la fake news, de las falsas noticias, de todo lo que es falso, el espíritu de la iniquidad. Por otro lado también, ya ustedes saben, el caballo rojo, la guerra, la muerte, las matanzas. Caballo negro, la carestía, la subsistencia, los alimentos, el hambre.
el caballo amarillento. ¿Para qué le voy a decir pandemia? Si es peligroso decir pandemia. En YouTube es muy peligroso decir la palabra pandemia porque el robot, el algoritmo de YouTube es capaz de cortarnos de la transmisión por solo pronunciar la palabra, ¿verdad? Pero ¿qué es eso? La pestilencia que hay en el mundo. Ha matado más de 6 millones de personas, incluyendo en los Estados Unidos ha matado más de 300,000 cristianos, 300,000 evangélicos, 300,000 personas que profesan ir a una iglesia evangélica han muerto como producto de esta pestilencia. Esta pestilencia ha arrasado con obispos, con apóstoles, con pastores, con evangelistas, con salmistas, con cantantes, con de todo. La pregunta es ¿por qué, verdad? Es la pregunta que nos hacemos. Bueno, esos son los 4 caballos y esos 4 caballos son la inauguración, los primeros 4 sellos de la tribulación. Entonces, es interesante porque el Señor Jesús allá en el libro de Lucas, en el capítulo 17 de Lucas, Él le llama los días del Hijo del Hombre. Ahí le llama a Él cuando dice de su propia boca, de sus propias palabras, dice aquí, tal como ocurrió en los días de Noé, está diciendo el Señor Jesús, así será también, le dice, en los días del Hijo del Hombre. ¿Por qué le llaman los días del Hijo del Hombre? Porque va a ser cuando el Hijo del Hombre regrese, cuando regrese físicamente a poner sus pies en el monte de los olivos para ejecutar la famosa guerra del Armagedón, donde la sangre, dice ahí, yo no creo que es literal, creo que es de una forma alegórica, que dice que llegará hasta el freno de los caballos. Bueno, la sangre de 6 millones de personas ya es mucho, sin contar los 50 millones de abortos que se producen al año, 46, 47 millones de abortos. Estoy redondeando los números, ¿verdad? Imagínense cuánta sangre ha corrido. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Y la gente todavía no entiende que estamos viviendo en un río de sangre. Aparte de la guerra, aparte de las matanzas, de las masacres, aparte de la gente loca que agarra una pistola, una ametralladora y fusilan a uno y a otro por las locuras del mundo. Entonces, por eso usted va a ver que cuando venga el Señor Jesús, le va a dar retribución a los malvados. Por eso uno de los días, allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 17, para que usted apunte también, le llama el día de la ira del Cordero. Apocalipsis, capítulo 6, 17. Cuando Él venga a poner sus pies sobre el monte de los olivos, acuérdese de lo que le estoy diciendo. Ahí se acabó la gracia. Ahí yo no va a haber perdóneme. Por eso el mensaje es buscarle ahora que puede ser hallado. También le llama allá en Jeremías 46:10, apúntelo, Jeremías 46:10. Ahí le llama el día de la venganza de nuestro Dios. Ese ya no va a ser el año favorable del Señor, ese es ahora, con la gracia. Pero cuando Él regrese a poner sus pies ahí, en ese día del Hijo del Hombre, entonces ya no va a venir con gracia a perdonar, va a venir a justiciar, a juzgar y a condenar y a darle retribución. Dice que Él va a matar y que Él va a destruir. Ahí lo dice. Dice que el Señor matará al anticristo con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, ahí va a ver cuando el hombre se va a dar cuenta que no puede con Dios, ¿verdad? Pero lo importante en todo esto que le quiero llamar su atención es, estamos en la tribulación ahorita. Aunque las teologías tradicionales digan lo contrario, las respetamos a los que los predican, entendemos por qué se aferran a una necedad, entendemos la razón y es qué pena reconocer que durante 25 años, 30 años dijimos algo que no era correcto, dijimos algo que no fue revelación verdadera, porque mire lo que está pasando el día de hoy, mire lo que sucede hoy en el mundo entero. ¿Quién puede negar eso? ¿Quién puede negar las matanzas que hay
¿Quién puede negar la guerra? Y estos no son rumores de guerra, esto es la guerra y no sabemos en lo que va a parar todavía. No sabemos si va a haber alguien que toca el botón del Armagedón y se acabó esta cuestión. Todo depende del plan de Dios como Él lo tiene diseñado. ¿Quién va a negar que hay el oscurantismo, el engaño, la mentira del anticristo? ¿Quién va a negar que estamos pasando una situación de supervivencia tan terrible? Si en los Estados Unidos la gente tiene problemas para sobrevivir, ahora imagínense en los países pobres, imagínense en Haití, imagínense en Uganda, imagínense allá en los países africanos pobres, imagínense en Costa de Marfil, imagínense en los países que apenas logran sobrevivir. ¿Cómo estará pasando, verdad? Hambre, escasez, ¿qué les digo? La gasolina. ¿Para qué les cuento si usted sabe bien lo que está sucediendo? Y no nos podemos olvidar de la pandemia, que dicho sea de paso, no se ha ido. No se ha ido. Ahí está todavía como va a recordarnos caballo amarillo. Pero bueno, lo importante que quiero decirle a usted es que usted y yo no tenemos que tenerle temor a la tribulación. Contrario a la doctrina escapista de que nos vamos a ir antes, yo le estoy diciendo, nos vamos a enfrentar a eso. Para eso fuimos escogidos. Fuimos escogidos, ¿verdad? Fuimos escogidos para esto. Fuimos escogidos para pasar este tiempo. Por eso usted encuentra que el Señor Jesús dice que en la tribulación hay escogidos. Ahora sí lo podemos entender. Ahora sí, it makes sense now. Ahora tiene sentido. Es que como no hayan ocurrido los acontecimientos históricos que están pasando ahora, no tenía sentido. Era lo que decía este contra lo que decía el otro. La teoría de este contra la teoría del otro. La revelación de este contra la revelación de... Ahora no, estamos viviéndolo. Lo estamos experimentando en carne propia. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 24. Y vamos a ver aquí, en el verso 21, que nos habla de la gran tribulación. Eso que aterroriza a los de la vieja guardia, ¿verdad? Dice aquí, en el verso 21, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Por causa de quién? Escogidos. Sí, dice que por causa de los escogidos. ¿Escogidos en la tribulación? No me habían enseñado a mí que no iba a haber, la iglesia ya no iba a estar aquí. No me habían dicho a mí que la iglesia ya a estas alturas debía haber estado arrebatada. Entonces, sin querer ofender a nadie, porque no es para ofender, se quedó Benny Hinn, se quedó Jimmy Swaggart, se quedó Guillermo Maldonado, se quedó Andy Zamora, se quedó todo el mundo. No, es que fue una mala interpretación. Una mala interpretación. Eso es lo que sucede, ¿ve? Entonces, aquí estamos entendiendo que hay un grupo de la iglesia que se llaman los escogidos. Y están en la tribulación. Tienen un propósito en la tribulación. Y va a ver usted que hay un trato especial para ellos. Dice que para ellos los días no van a ser igual que para el resto. Para el mundo de los impíos aquello va a ser el acabose, pero para los escogidos esos días van a ser reducidos. Es decir, que Dios va a tener cuidado de sus escogidos. Por eso, yo lo que quisiera es cambiar una mentalidad de escapismo que en cierta forma alimenta un poco la cobardía de la iglesia. En cierta forma alimenta un poquito el miedo y el temor a los desafíos de Dios. No, yo lo que quiero es que usted entienda que no tiene por qué tenerle miedo, porque Dios, si usted es un escogido, Dios a usted lo va a proteger, Dios a usted lo va a guardar. No va a tratarlo igual a usted que a los que son impíos. No va a tratar igual a usted que es un escogido del Señor, que a toda esa bola de blasfemos, toda esa bola de amadores de lo malo. No, con ello, para ellos es el castigo. ¿Ok? Discúlpenme. Para ellos es el castigo, fíjense.
para ellos es el castigo. Y yo quisiera, discúlpenme por el teléfono, ¿verdad? Pero yo quisiera que nosotros entendiéramos eso. Yo quisiera que nosotros pudiéramos comprender que no tenemos por qué tenerle temor a la famosa tribulación. Ahí está diciendo, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Déjeme quitar el volumen de mi teléfono. No tenemos por qué tener temor. Esa es la enseñanza que yo le traigo a usted ahora. No debemos de tener miedo. Ahora, vea qué importante que aceptemos que el verso 21 nos habla de la tribulación. Y no de la tribulación, de la gran tribulación. Pero en el verso 22, que es el verso que sigue, no lo estoy sacando fuera de contexto, dice que ahí hay escogidos. Entonces quiere decir que no, los escogidos no tienen por qué tener temor. Eso es lo que quiero decirle a usted. Pero también debo aclararle esto. La gran tribulación, creo que hemos entendido todos esto. La gran tribulación no es un fenómeno exclusivo para Israel. Se supone, en esto creo que los teólogos estamos de acuerdo, se supone que la gran tribulación es un fenómeno que Dios destinó para el mundo entero. La gran tribulación. ¿Ok? Bueno, y si la gran tribulación es para el mundo entero, quiere decir que los escogidos también son para el mundo entero. Porque lo que han dicho y lo que nos han confundido es que nos han enseñado que esos escogidos son solo para Israel y que la gran tribulación va a ser solo para Israel. No, la gran tribulación va a ser para... Mire dónde estamos ahorita. Dígame, ¿dónde está la guerra? ¿En Ucrania o en Israel? Dígame, ¿a dónde están elevados los precios de la gasolina? ¿En Ucrania, en Estados Unidos o solamente en Israel? En el mundo entero, ¿verdad que sí? El mundo entero está sufriendo problemas de escasez, problemas de transporte. La cadena de transportación está rota, por eso no llegan los productos, por eso todo se encarece, por eso está pasando no en Israel, está pasando en el mundo entero. Quiere decir que la tribulación no es algo que es solo para Israel, es para el mundo entero. Y si aquí está diciendo en el verso 22 que hay unos escogidos, esos escogidos no son solo de Israel. Esos escogidos para el mundo entero, es la iglesia. El verdadero Israel es la iglesia. Entonces, quitémonos el miedo, hermano, de verdad, quitemos el temor. Yo no tengo temor de que vengan calamidades, de que vengan, por eso son problemas de los mundanos. ¿Cómo van a sobrevivir los mundanos? A ellos les va a llover. Más bien usted va a ver al final que esto es una gran oportunidad para usted y para mí. Esto es una oportunidad. Entonces, para mí es importante que nosotros entendamos, porque la teología tradicional está diciendo que esto de esta situación fea, catastrófica, eso es solamente para Israel. Eso es como la anestesia que le quieren dar a la gente. Pero la realidad es que esos escogidos son de la iglesia de Cristo y que va a haber un grupo de escogidos, un remanente de Dios en el mundo durante la tribulación para desarrollar un propósito para Dios, propósito glorioso para el Señor. Por eso es tiempo de revisar las doctrinas. Hoy es un tiempo para revisar doctrinas. Hermanos pastores, no se enojen conmigo y en lugar de decirme hereje o de decir no oigan a ese hereje, por favor, tengamos un poquito la humildad de escuchar la opinión de otros. ¿Ok? Ok, no se enoje porque yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, tengo la humildad de reconocerlo, al igual que yo, muchas veces predicamos cosas que nuestros maestros nos enseñaron y hoy nos venimos a dar cuenta que en algunas cosas las enseñanzas de esos maestros estaban equivocadas. No lo hicieron con el propósito de confundirnos, no, es que eso fue lo que recibieron en ese tiempo. Y tal vez en aquel tiempo fue de mucha bendición, pero en la realidad que estamos viviendo hoy, en donde se abre el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, está el primer caballo, caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillento, no me queda más que entender que esta cosa ya comenzó. Que eso es lo que está pasando en el mundo el día de hoy.
No es casualidad, no hay coincidencias en los propósitos del Señor. Pero entonces revisemos las doctrinas, porque qué tremendo es entender esto, ¿verdad? Hay, en este tiempo, yo quisiera, al hablar de las doctrinas, quisiera ir al Salmo 119, si usted quiere acompañarme, Salmo 119, que ha sido de bendición para mí durante todo este tiempo de tribulación, este tiempo en el que hemos estado pasando situaciones muy difíciles, ¿verdad? Creo que es importante que recordemos un poquito. Vamos a buscar el verso acá, déjame encontrarlo. Verso 105. Salmo 119, 105. Esto está en mi corazón pegado. Fíjese, dice aquí, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Esto es una cosa que el Espíritu de Dios grabó en mi corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La sana doctrina, lo que se llama la sana doctrina. Es que todos peleamos por la sana doctrina, ¿verdad? Hasta los herejes dicen que ellos tienen la sana doctrina. Hasta los blasfemos dicen que ellos tienen la sana doctrina. Pero la sana doctrina es la única que Dios va a respaldar. Y cuando nos enfrentamos a esta realidad de los últimos días, en donde mueren 6 millones de personas, sin contar los que están muriendo por la guerra en Ucrania y en Rusia, sin contar los muertos por la violencia, por las pistolas, por los rifles, por las ametralladoras, por el crimen, sin contar el río de sangre de los abortos. Qué tremendo, ¿eh? Lámpara es a mis pies tu palabra. La sana doctrina es la palabra de Dios. Y esa sana doctrina, que es la palabra del Señor, es la que nos puede guiar, es la que nos puede conducir. Por eso, la sana doctrina es la que nos va a proteger. La sana doctrina es la que nos va a conducir, es la que nos va a respaldar. El que no esté parado en una sana doctrina va a ser arrasado. El que no se pare en la sana doctrina, el que no esté predicando la verdad, no va a tener ni el respaldo de Dios, ni la protección de Dios. Dios solo va a respaldar su propia palabra, no los inventos del hombre, no las fábulas que se le ocurren a los hombres. Dios no va a respaldar las ocurrencias de los hombres. Los hombres vienen con ocurrencias, hermano. Dios va a respaldar su propósito que encierra en su palabra y no los sueños de los hombres, no las fantasías que se fabrican muchas mentes de hombre. Porque hay doctrinas que uno oye y las ve y las lee y se da cuenta que son capaces de ganarse el premio Nobel de literatura, porque qué bonita novela. Eso está mejor que La Rosa de Guadalupe. Está mejor que 100 años de soledad. Premio Nobel de literatura. Aquí tengo un hermano que es muy aficionado a leer a Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de literatura, con una novela fantástica. Hombres de maíz. Sí, pero es una novela. Dios no va a respaldar esa novela. Las novelas no las va a respaldar Dios. Dios va a respaldar su luz, su palabra. Lo que Él dijo, eso es lo que Él va a... Por eso, si esas doctrinas son novelas, pobrecitos los que sigan esas doctrinas. Por eso quiero acordarme de esto. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La doctrina está diseñada para conducir al pueblo. Salmo 78. Escucha, pueblo mío,
mi instrucción. Inclina tu oído a las palabras de mi boca, para que yo te guíe, para que yo te conduzca en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, tendrás luz en mi palabra. Dijo el Señor Jesucristo que va a ser tiempo de oscurantismo, donde el sol no dará su luz, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, la luna se convertirá en sangre. Y en ese ambiente tétrico, en ese ambiente nefasto, en ese ambiente aparece la lámpara de la palabra de Dios, para que los que son de Dios sepan cómo tienen que dar los pasos, puedan distinguir a la luz de su sana doctrina, de su enseñanza, cuál es el sendero que tienen que escoger. Porque en medio de este mundo confuso hay un sendero ancho y grande que conduce a la perdición. Pero hay otro sendero angosto. Hay otro sendero que es más estrecho, y ese es el que conduce a la salvación. ¿Cómo puedo encontrar ese sendero si no hay una lámpara? Por eso ese salmo para mí es una tremenda bendición. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra en momentos como este. Entonces, yo puedo comprender que la sana doctrina es la que tiene la palabra de Dios. Por eso es que la sana doctrina es la que va a ser respaldada por Dios, no las novelas de los inventores creativos que son buenos y dignos de trabajar en Disneylandia inventando fábulas. Por eso es tiempo de revisar doctrinas. Y quizá algunas personas no lo han hecho de mala fe, fue que no les llegó la gasolina hasta este tiempo. Por eso es importante que nosotros podamos reconocer esa necesidad que tenemos de la palabra del Señor. Porque los que estén siguiendo falsas doctrinas, no van a ser protegidos por Dios, no van a ser conducidos por Dios, no van a ser guiados por Dios. Los únicos son los escogidos, los únicos son aquellos que tienen la lámpara de su palabra por su Espíritu Santo. Por eso es importante entender cosas, ¿verdad? Yo voy a decir algo y le pido que me tenga misericordia en lo que voy a decir, me tenga compasión en lo que voy a decir. A mí, yo no lo volví a ver porque sacaron ese dato y ya no volvieron a decir más, seguro los mandaron a callar, ¿verdad? Pero hay una revista cristiana que reportó una estimación de unas 300,000 personas evangélicas, cristianas, muertas en los Estados Unidos nada más. Y eso estoy hablando de hace 1 año y medio. Seguro han muerto más durante este tiempo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios no cubrió a mucha gente? Yo sé que algunos, hay un sector que ya le convenía, ya era de Dios que se murieran por su edad o porque ya habían llegado al número de sus días, como dice el Salmo, ¿verdad? Que Él ha contado el número de nuestros días, ¿verdad? Y Él hará que se cumpla el número de nuestros días. Pero hay muchos que no murieron por eso. Inmensa mayoría murieron por seguir una falsa palabra, una falsa enseñanza. Una falsa enseñanza que los condujo a la desobediencia. Y no solo a la desobediencia civil, no solo a la desobediencia a las autoridades que Dios ha puesto, a la desobediencia que se quitaran las mascarillas, a la desobediencia que no hicieran caso del distanciamiento social. Y hoy lloraron apóstoles, obispos, pastores, cantantes, salmistas,
evangelistas, maestros y hermanos en Cristo. No puedo dar nombres, por supuesto, sería demasiado imprudente de mi parte, pero yo sé que el Espíritu Santo le está recordando ahorita, mire, el fulano y el otro fulano eran siervos de Dios, ¿por qué murieron? Yo sé que mucha gente, si no se hubiera infectado del COVID, no se hubieran muerto. Aquí estuvieran con nosotros. Aquí estuvieran predicando la palabra del Señor. Aquí estuvieran con nosotros, enseñando la palabra de Dios, enseñando Biblia. Aquí estuvieran con nosotros evangelizando. Aquí estuvieran con nosotros aportando sus cantos, su música, su alabanza. Pero por seguir la falsa palabra de un líder que les dijo, quítese la mascarilla, no guarde el distanciamiento social, hoy están muertos. Y no lo quieren aceptar, yo sé que no lo quieren aceptar. ¿Quién va a aceptar semejante cosa? Nadie tiene la humildad de decir, sí nos equivocamos. Sí nos equivocamos. Esa no era. ¿Qué fue lo que les dijeron? Falacias, mentiras, engaños. Lo primero que le dijeron es, el gobierno quiere que no adoremos a Dios. Eso es mentira. Y se pararon en una mentira. Porque con esa base, quítese la mascarilla. No guarde el distanciamiento social. Hay iglesias que se les han muerto más de 100 personas en una congregación. Bueno, nosotros no tenemos una congregación tan grande. A la par de muchos, nosotros somos pequeños. Y cuando yo analizo quiénes murieron por causa del COVID, yo me estoy dando cuenta, o no tenían una buena cobertura, o se fueron del ministerio, abandonaron la cobertura, desobediencia, o siguieron las palabras de otros pastores que les dijeron, venga, ayúdenos, vamos a evangelizar en medio de la pandemia. Y hoy tuvimos que enterrarlos. Nosotros hemos perdido alrededor de entre 4 y 6 personas, 4 o 6. Pero vean qué fue lo que hicieron. No escucharon la palabra de su pastor. Escucharon palabras de otros pastores, de otros amigos. Y por eso nos tuvimos que despedir de ellos, enterrarlos y llorarlo. Y qué feo es. Eso es lo que a mí me da siempre mucha tristeza con los pastores que no piensan en esas cosas. Que en ese fanatismo religioso, porque ese es un fanatismo. Es lo que quiere el gobierno es que no alabemos a Dios. No es verdad. El gobierno ni sabía cómo parar la pandemia. No habían vacunas en ese tiempo. Acuérdense. Ellos estaban tratando de ver qué hacían. Si le acertaban de una forma o de otra, pero el propósito nunca fue ese que estaban diciendo. Entonces, cuando yo me paro en una mentira, en una falsa doctrina, en una falsa palabra, ¿cuál es el resultado? Que no hay respaldo de Dios. Y por eso viene la muerte. Y por eso se metió la pandemia. Y por eso tenemos más de 300,000 evangélicos muertos en los Estados Unidos. Porque se pararon en una palabra falsa. No era verdad. Eso es una cosa que es duro decírsela, porque mucha gente se puede resentir. A mí se me murió mi papá. Hoy a mí se me murió mi mamá. A mí se me murió mi esposa, mi esposo. Pero fue porque siguieron una palabra que no era la palabra de Dios. En cambio, cuando estamos siguiendo la palabra del Señor y estamos en guianza del Señor, aunque te infectes del COVID, no te vas a morir. Porque estás protegido por una palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, la doctrina. Por eso, la doctrina que funciona es la que salva. La doctrina que funciona es la que protege. La doctrina que es de Dios, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir. La doctrina que es la verdadera palabra de Dios, la que Dios respalda. Por eso salva no es la doctrina, es Dios, pero es por obediencia a su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Pero mira qué tremendo. Me da tanta pena ver compañeros pastores que tuvimos que llorarlos porque se murieron. Tuvimos que llorarlos. Y decirle a los compañeros, ¿sabe? El pastor fulano de tal, aquel se murió. El otro apóstol, aquel,
Ay, tan amigo mío el apóstol, se murió. ¿Por qué? Todavía no haya terminado su carrera. Todavía le faltaban cosas que hacer. Claro, nos decimos sana, sana, colita de rana y nos tratamos de consolar, pero hablándolo bien, ¿qué fue? Que se pararon en una palabra que no era la palabra del Señor. Cuando uno se para en una falsa doctrina o en una palabra que no es la de Dios, esas son las repercusiones. Es tiempo de revisar las doctrinas, porque vienen todavía tiempos más difíciles, tiempos aún de mayor tribulación. Y lo único que nos va a sacar adelante es la palabra del Señor. Por eso, oiga lo que estoy diciendo. La doctrina es la lámpara de Dios para el pueblo. Pero también tenemos que entender que muchas veces de manera individual necesitamos una palabra para cosas muy específicas. Especialmente en el tiempo de hoy, especialmente en estos días donde hay crisis familiar, donde hay crisis matrimonial, donde la familia está sufriendo el ataque del enemigo, un enemigo que quiere destruir el matrimonio, tal y como Dios lo estructuró y lo formó. Tenemos muchas veces que tomar decisiones. ¿Qué decisiones voy a tomar en aspectos económicos? Señor, tú estás diciendo que esta tribulación va a ser más bien de beneficio para nosotros, pero yo veo que me está yendo mal. ¿Por qué? A veces necesitamos una palabra individual. A veces necesitamos una palabra personal, como la samaritana. La profecía personal, yo creo en la profecía personal. Sé que muchas veces hay profetas que se equivocan, lo sé, pero aparte de eso, no estoy hablando. Yo sé que hay profetas que unos sí, otros no, unos verdaderos, otros falsos. Es verdad. Jesús nos advierte, el Señor, que va a haber falsos profetas y falsos cristos. Pero no, ese no es el tema de hoy. Yo quiero hablar de la lámpara. La palabra que me ilumina, la palabra que me guía, la palabra que me conduce, la palabra que va a hacer que yo logre atravesar esta etapa siniestra que estamos viviendo el tiempo de hoy. Esa palabra es la que yo necesito. Esa palabra es la que necesita la iglesia, la congregación. Pero también hay una palabra individual que usted necesita. Usted que está pasando problemas muy particulares, muy sui generis, muy personales. Porque la doctrina es para la iglesia en general. Cómo conducir una iglesia. Cómo debe una iglesia ir. Por dónde debe ir la iglesia. Pero aparte de por dónde debe ir la iglesia como grupo, usted como individuo. Por eso quiero invitarlo a usted. He invitado yo a un profeta que respeto mucho. Se llama Gail Sheehan. Él es un profeta que yo conozco, que he hablado muchas veces con él y sé que Dios lo usa tremendamente. Y tengo la tremenda oportunidad de tenerlo aquí para este próximo domingo 3 de abril, que es de este domingo que viene en 8 días. De este domingo en 8 lo voy a tener en la iglesia. Él pertenece a Christian International Ministries, un ministerio que es conocido mundialmente por la profecía. Son personas que tienen muchísimos años ministrando profecía. Muchísimos años tienen ellos en el ministerio profético. Entonces quisiera invitarlo a usted con este propósito que le estoy explicando el día de hoy. Mírelo ahí, apúntelo. Domingo 3 de abril a la 1:30 de la tarde en la obra de Orange. Esta es una invitación abierta. Él se llama el hermano Gail Sheehan y su esposa Shelly. Pero él viene con su equipo de trabajo. Él viene con un equipo de profetas. Y va a estar también, por supuesto, colaborando con nosotros el hermano profeta Steve Davis y la hermana Rosemary Davis, a quien ustedes ya conocen. Cuando digo que la invitación es abierta, es porque algunos pastores que trabajan con nosotros me dicen,
Hermano, y nosotros podemos ir, por supuesto que pueden venir. Ya no me estén preguntando si pueden venir. Es para todos los que puedan llegar. Tenemos suficiente campo para todos ustedes. Así que este domingo 3 de abril, que es de este domingo en 8, este domingo que viene, no, en 8. El domingo 3 de abril vamos a tener aquí ministración profética, palabra profética. Vamos a organizarnos de tal manera que cada quien pueda recibir su palabra profética. Por eso es que pedimos siempre una petición, porque como es profecía personal, usted es el único que sabe qué problema le está sucediendo, qué problema está enfrentando, cuál es el desafío que usted está enfrentando. Puede ser una situación de divorcio, una cuestión matrimonial, una situación de negocios, una situación financiera, una situación de salud. Puede ser algo que solamente usted y el Señor saben. Así que haga planes para estar con nosotros este próximo domingo 3 de abril. Usted sabe que nosotros estamos teniendo cultos presenciales todos los domingos a la 1 de la tarde en la hora de Orange. Y algunas personas que por razones de que cerramos nosotros durante año y medio, tal vez no se han dado cuenta que ya desde el mes de octubre estamos abiertos los domingos a la 1:30. Bienvenidos todos. Es más, los que quieren regresar, bienvenidos. La puerta está abierta para todos ustedes también. Los que quieren venir a las actividades proféticas, hágalo con toda confianza. De veras, me va a dar mucho gusto volver a saludarlos, a abrazarlos, a verlos otra vez, ¿verdad? Así que domingo 3 de abril, ¿por qué? Porque yo creo que se necesita la profecía. Por eso es que estoy haciendo el esfuerzo de traer profetas que les den a ustedes una palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Profetas que hablen de parte del Señor. Estoy batallando ahorita, tengo el deseo en mi corazón de tener, por supuesto, al obispo Bill Hamon con nosotros otra vez, pero que venga también. Yo le estoy diciendo a él que hagamos arreglos para tener aquí a la profeta Jane Hamon, que ha sido profeta para presidentes, para jefes de Estado y para muchas personas de gran liderazgo en el mundo. Yo creo que una palabra de estos profetas para usted puede llegar a ser una gran bendición. Para mí es importante, porque de repente es la palabra que usted necesita, de repente es la guianza que usted necesita, de repente eso es la confirmación de por dónde debe ir, qué debe hacer, cómo debe resolver algunas cosas. Y esas cosas solamente Dios es el que las sabe. ¿Y qué le cuesta a Dios? Darle una palabra a uno de sus profetas para que sea la solución al problema que usted tiene en estos últimos días. Estos últimos días deberían ser días de bendición, ¿verdad? Qué tremendo cuando la mujer samaritana, esa es la profecía personal, no había nadie. Los discípulos del Señor se habían ido a traer comida, no sé qué, me imagino que habían ido a In-N-Out o a McDonald's, a algún lado ahí, a traer comida, ¿verdad? El Señor se había quedado solo en el pozo. Y en medio de aquel sol tórrido, viene la mujer caminando. Y entonces ya usted sabe, el Señor le pregunta y le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿por qué me hablas si yo soy samaritana? Y entonces, por favor, si me ayudan ahí, ayúdenme ahí, por favor, sí. Entonces, el Señor Jesús le dice, si tú supieras cuál es el don, quién es el don de Dios, tú le pedirías a Él y Él te daría agua. Pero el agua esa que no te volverá a dar sed. Mira qué tremendo cuando la mujer dice, bueno, dame esa agua. El Señor Jesús le dice, bueno, vaya, traiga a su marido. Qué interesante. Traiga a su marido. La bendición va a ser familiar. La bendición va a ser familiar. Vaya, traiga a su marido. Varón y hembra los creó y los bendijo. Ok, te voy a bendecir. Vaya, traiga a su marido. Y le dice la mujer, no tengo marido. Y le dice el Señor, ya, profetiza, profecía individual, profecía personal. Le dice, en eso has dicho verdad.
en que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. Y la mujer quedó impactada, que le dice: Señor, tú eres profeta. O sea, le estaba profetizando de manera personal. Por eso yo sé, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Y la viuda de Sarepta? ¿No recibió profecía personal la viuda de Sarepta? Allá en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Ahí la viuda de Sarepta recibe una profecía personal. Profecía personal. Qué bonito. Llega la lámpara, Elías. Llega la lámpara, el profeta, el escogido. Por eso qué interesante es quiénes serán los escogidos. En los días de la tribulación, en los días de la gran tribulación, ¿quiénes serán los escogidos? Dice que ahí va a haber unos escogidos, pero yo sé que esos escogidos tienen un propósito. Dar un testimonio, esa es profecía. Dar un testimonio. Pero entonces aquí llega la lámpara a la casa de la viuda de Sarepta. Yo estoy invitándolo a usted. Yo sé que usted necesita una palabra de Dios que lo guíe, que lo instruya. Por eso estamos desarrollando nosotros ministerio profético, porque sabemos, sí, se necesita entrenamiento, se necesita un training en estas cosas, se necesita una instrucción que enseñe al profeta realmente a discernir sus propios sentimientos de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, aquí viene la lámpara que es el profeta Elías, y le dice aquí en el verso 14, porque así dice el Señor, profecía personal. ¿A quién le está hablando? A la viuda de Sarepta. Nada más a la viuda de Sarepta. Es que hay gente que muchas veces, con el respeto, la gente puede pensar lo que quiera y nosotros respetamos cualquier cosa que la gente piense, pero lo que nosotros creemos es que es necesaria la profecía personal. Le dice aquí, verso 14, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en el que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Durante estos días de tribulación a ti no te va a hacer falta nada. La agarró. ¿No entendió lo que le dijo la lámpara? Ahorita que estás atribulada, ahorita que no tienes con qué pagar la renta, ahorita que andas pidiendo prestado, ahorita que estás agarrando, como dice, agarrando los pelos, estás en tribulación. Allá andaba la viuda de Sarepta juntando unos palos ahí para hacer la última torta. Solo un poquitillo de harina ahí que apenas para hacer una tortilla. Iba a hacer una tortilla para compartirla con su hijo y morirse de hambre. Pero llegó la lámpara. Llegó el profeta. Un escogido de Dios, para que me entienda. Y le suelta la palabra. Y le dice, así dice el Señor. No se acabará. Estamos en tribulación y no llueve, pero no te hará falta nada. No se acabará la harina. No se acabará el aceite. Y el Señor suplirá. Y el Señor enviará la provisión sobrenatural a tu vida. Y hasta que se termine esta tribulación, no te hará falta nada. Esta es la palabra del Señor. ¡Wow! Y aquella mujer que ya tenía planeado cómo iba a morir. Aquella mujer que ya había pensado cómo iban a ser sus últimos momentos. De pronto recibe la luz de la palabra personal, la palabra individual de la lámpara, el profeta Elías, que abre su lámpara e ilumina y le dice, no te vas a morir todavía. No estás pensando en morirte de hambre con tu hijo, pero hoy te digo, no te vas a morir de hambre. Si tú me crees,
si tú crees en esta palabra que te estoy dando, en medio de la gran tribulación, yo haré que a ti no te falte nada. Tú verás la provisión sobrenatural. Tú verás que no se agotará el aceite, la presencia, la bendición. Tú verás que no se agotará la harina. Siempre habrá sustento. Siempre proveeré para ti. No tengas temor ni de que sea el principio de dolores, ni de que sea la tribulación, ni de que sea la gran tribulación, porque yo estoy contigo. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Eso es profecía personal. A veces necesitamos, si entendemos, si ya el pastor Andy nos dijo a todos de que no tengamos miedo de la tribulación, de que Dios nos va a bendecir y nos va a guardar. Porque ahí dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Porque el Señor Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sí, pero a veces estás pasando un problemita personal, que no es el problema de todos los hermanos de la iglesia. Algo individual, está pegada a la carreta en algo allí. Se atravesó una piedra en el camino y no sabes cómo quitar esa piedra. Y de pronto viene el profeta y te dice, no te desesperes. En esta dificultad te voy a mostrar mi poder. En esta tribulación te voy a mostrar mi unción y mi respaldo, si tú me crees. Y le creyó Abraham a Dios, y él se lo tomó por justicia. Saben que en estos días de tribulación, nosotros no debemos ver tribulación. Nosotros debemos ver la oportunidad de salir bendecidos. No veamos cómo ve el mundo. El mundo está aterrorizado con la bomba atómica. El mundo tiene miedo de Putin. El mundo tiene miedo de que el loco de Putin apriete el botón y se venga el holocausto nuclear y se haga el Armagedón. Eso es lo que el mundo tiene miedo ahorita. Usted y yo no tenemos que verlo así. Aquí dice, Éxodo capítulo 3. Entonces, aquí aprendemos de la palabra del Señor. Éxodo capítulo 3. Tribulaciones. Israel en Egipto durante las 10 plagas que son símbolo de la gran tribulación, ¿verdad? Ahí estaba Israel, no haya sido arrebatado, ahí estaba en Egipto. Todavía no habían abierto el Mar Rojo de manera sobrenatural, símbolo del arrebatamiento. Tuvieron que pasar las 10 plagas. 10, acuérdense que es el número que quiere decir la gran tribulación, ¿verdad? ¿Okay? Se fueron hasta después de que pasó la 10ª plaga. Pero mire lo que dice aquí. Estoy leyéndole Éxodo capítulo 3, verso 20, dice: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto. Ahí vienen los juicios contra Egipto. Contra Egipto. Contra el mundo de los impíos. Contra ellos es ese juicio. No es contra nosotros. Primero que le quiero que entendamos. Yo heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Ya no seremos prisioneros de ellos. Dice, y daré a este pueblo gracia. Mire qué lindo. Daré a este pueblo gracia. Lo único que tú necesitas es que Dios te dé gracia. ¿Sabes lo que es una gracia? Una gracia es como una virtud que le cae encima a usted. Es como un espíritu que lo envuelve y lo cobija. Una gracia. Mire, yo daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Y este tiempo de nosotros, este es nuestro tiempo. Y sucederá que cuando os vayáis, óigalo muy bien,
No os iréis con las manos vacías. No se van a ir pobres. Dice, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos, oiga, de plata y objetos de oro y vestidos. Y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. ¿Usted tiene miedo de despojar a los egipcios? Es que tenemos una mentalidad anticristiana. Tenemos una mente de pobreza y de fracaso que tiene que ser erradicada de nuestro corazón y de nuestra mente. Necesitamos la restauración de nuestra mente, la renovación del espíritu de nuestra mente. Tienen miedo de despojar ¿sabe? Este es nuestro tiempo para despojar a los egipcios. Oh, usted no tenga contemplación con los egipcios. Sepa cobrarles. Sepa tomarles ventaja porque ellos han tomado ventaja de nosotros. Aquí dice que despojemos. Este es el tiempo que tenemos que despojar. El tiempo cuando le está cayendo los juicios a ellos es el tiempo en que nosotros los vamos a despojar. Atrévase. Cambie la mente. Por eso, mire, hermano, yo no quiero criticar a la gente que tiene trabajo fijo. Qué bueno, amén. Pero a veces el trabajo fijo es como una atadura, dependiendo siempre del patrón y de la fábrica y de esas cosas. Qué tremendo es aventarse en lo propio. Qué tremendo es poner la peluquería, poner el salón de belleza, poner la oficina de bienes raíces, y voy a despojar a los egipcios, y voy a despojar a los enemigos de Dios. Y ahora que ellos están en tribulación, ¿sabe qué es lo que va a hacer Dios con usted? Si usted le cree, como la viuda de Sarepta, eso es si usted le cree. Él va a derramar sobre ti una gracia. ¿Cómo decirle? Por favor, tráigame el aceite. Una gracia. Es como que Dios va a vaciar un espíritu sobre tu rostro. Como un ungimiento especial. Es como que Dios te va a ungir con un espíritu de gracia para que caigas bien. Y no solo para que caigas bien, para que se te ocurran ideas nuevas. Gracia para la creatividad en tu negocio. Que se te ocurran cosas nuevas, que se te quite ese problema de la ciática, que se te quite esas quejumbres de las enfermedades que todos los días amaneces quejándote de una enfermedad nueva. El Señor reprende al diablo. Él te va a dar gracia. Este va a ser tu tiempo, ese va a ser nuestro tiempo. Señor, derrama tu gracia sobre mí. Pero dice que hay que creerle. Esa era la condición con la viuda de Sarepta. Esa es la condición de la profecía personal. Por eso es que, entiéndanme mis queridos y amados hermanos, por eso es que nosotros le pedimos a usted una petición antes de darle palabra profética. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿Vas a creer o no vas a creer? Porque si viene a buscar palabra profética y no viene a creer, usted viene a perder el tiempo y nos hace perder el tiempo. Usted tiene que venir dispuesto a creer. Yo no le estoy diciendo cosas que le he aprendido a otro. Estas son cosas que yo he aprendido en el ministerio. Hay un profeta por ahí, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Dios le tenga misericordia.
que me desanimó con la profecía. Hace muchos años teníamos un hermano enfermo en uno de los hospitales y alguien me dijo, ¿por qué no te llamas al profeta del ministerio? Y yo lo llamé y el profeta profetizó. Mañana a las 10 de la mañana el Señor va a levantar a este enfermo. Y se lo creímos. Lo creímos. Y ciertamente el día siguiente a las 10 de la mañana estaba muerto. Obviamente le fui a reclamar. ¿Qué pasó? Usted dijo que el Señor lo iba a levantar. Entonces me dijo que era que habíamos malentendido a Dios. Que era que lo iba a levantar muerto para la gloria de Dios. ¡Ja! Eso me enojó. Y eso afectó mi vida en contra de la profecía. Me puse muy escéptico. No dejé de creer en la profecía, pero me puse muy escéptico. Me hizo mucho daño eso. Volvió a repetir después el error con un pastor. Dijo que iba a vivir el pastor y se murió el pastor. Y entonces ya no le creí nada. Entonces ya yo me puse mal con la profecía. Por eso también tenemos que tener cuidado con eso. Y en alguna oportunidad, por un compromiso que adquirí, fue cuando conocí Christian International, ministerio profético. Yo había oído hablar, pero como ya venía desalentado y desanimado por esa mala experiencia, ya no les creía, fíjese. Entonces, recuerdo que hice fila, por compromiso fui. Y recuerdo que estaba un hermano profeta de apellido Morrison. Estaba ministrando, estaba dando la palabra. Y estaba una fila grandísima, ahí en llamada final. Grandísima la fila. Y yo era uno de tantos, uno del montón que estaban ahí. Pero cuando este señor Morrison empezó a hablarnos a los que estábamos en la fila, esperando llegar a donde los profetas, a mí me parecía que me estaba viendo a mí. Tal vez estaba viendo por otro lado, pero yo miraba, mira, me está viendo a mí, parece como que me estaba diciendo a mí. ¿Y sabe lo que me estaba diciendo? Yo sé que ustedes tal vez han tenido malas experiencias con profetas. Sí, yo, ¿verdad? Y que tal vez esas malas experiencias han cerrado su corazón. Y que estás viniendo aquí a esa fila y vienes a no creer, vienes a probar los profetas. Solo le faltó decir mi nombre. Y dice, abre tu corazón. No culpes a todos por lo que uno hace. Abre tu corazón y Dios te va a hablar. Si tú vienes y abres tu corazón, yo sé que Dios te va a dar una palabra. Y fíjese que yo lo miraba como que me miraba a mí, fíjese. Es conmigo la cosa. Hermano, de veras, esas palabras eran verdad, eran para mí. Así hay que llegar, con un corazón abierto. Pero usted llega con dudas, con incredulidad, con que quizá no se haga, me están engañando, este es un falso profeta, este profeta es muy chiquitillo, a los enanos no les creo, este profeta es muy grandote, a los gigantes tampoco. Hermano, pues llegamos buscando puras excusas para no creer. Por eso, lámpara es a mis pies tu palabra. Yo necesito tu palabra, Señor, no importa de quién venga, siempre que sea un siervo tuyo, yo la voy a recibir, yo la voy a creer. Por eso estoy invitándolos a esta actividad a ustedes, para ahora, el 3 de abril, a la 1:30 de la tarde. Usted está viendo ahí el banner. Domingo 3 de abril, a la 1:30 en la hora de Orange. Va a venir el hermano profeta Gail Sheehan. Entonces, qué tremendo es que nosotros veamos la tremenda oportunidad. Yo te daré gracia. ¿Usted está seguro de eso? ¿Usted sabe que Dios te puede levantar en medio de esta tribulación? ¿Usted sabe que el propósito de Dios contigo en medio de esta tribulación es demostrarle a los poderosos del mundo que Él te puede usar a ti por débil? Quizá porque no puedes hacer algo para avergonzarlos a ellos, te va a bendecir a ti. Por eso, ¿qué es lo que hace Él? Derrama gracia sobre ti. ¿Qué es la gracia? La gracia es como un aceite que se derrama sobre la persona y empiezas de manera sobrenatural a caer bien. Son cosas que yo he experimentado. Mire, yo vine a este país con otras intenciones. Pero usted sabe que cuando vine, no hablaba inglés como la mayoría de ustedes, vine mojado, fui ilegal
por 8 años. Y en ese tiempo de tribulación me aferré al Señor. Y eso fue lo que el Señor hizo, nos dio gracia. Digamos, una iglesia, aparentemente por chiripa, pero no hay chiripas en Dios, todo es propósito. Y la gracia que Dios dio hizo que le cayéramos bien al pastor, a los líderes. Y esa iglesia se convirtió en una bendición para nosotros, una bendición de trabajo, una bendición monetaria, una bendición de paz. Nos dio tanta gracia el Señor que empezamos un negocio que aquí tal vez es muy humilde en los países de ustedes, pero aquí es común, es limpieza de casas. Empezamos a tener clientes y clientes y clientes y clientes, pero yo sabía que era la gracia de Dios. Y un cliente millonario me daba otro cliente millonario, y ese cliente millonario agarraba un papel y me escribía una lista de 10 amigos. Cuando ya me di cuenta, tenía tanto negocio que no lo podía manejar. Ya yo empecé a abandonar las casitas por las que cobraba $50. Empecé a agarrar solo las casas grandes, ya de $100 en adelante. Y empezaron los pagos. ¿Por qué? Por la gracia. Eso es lo que Dios tiene que darte a ti. Gracia. ¿Qué le cuesta al Señor? Soltar esa gracia. Derramar esa gracia sobre ti. Empiezas a caerle bien a la gente le gustó tu negocio, la gente empieza a ir a tu negocio, la gente empieza a ir a tu peluquería, a tu salón de belleza, la gente empieza a ir a tu restaurante, la gente empieza a ir a tu taller mecánico, la gente empieza a hablar bien de ti, la gente te empieza a recomendar, empiezas a tener montones de clientes. ¿Y sabe qué? ¡Cóbreles! Hay que despojar a los egipcios. Este es el momento de levantarnos, porque aquí dice, míralo bien, dice, y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Dice, y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, no se van a salir pobres de este problema. Y dice aquí, sino que cada mujer pedirá a su vecina y al que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y eso les decía el domingo pasado. ¿Por qué vestidos? El honor. El vestido es la honra. Ustedes no van a salir de esto deshonrados. Ustedes van a salir con honor, bendecidos hijos de Dios. Por eso es que dice aquí que le den a sus hijos. Esto va a ser heredado a sus hijos. Este honor, esta honra con la que van a salir de esta crisis mundial. Esto va a ser de bendición para su descendencia, de bendición para sus hijos, de bendición para su familia. Pero créale a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Dios te quiere bendecir. Ya no digo más para que ya me entendió. Esta tribulación es para bendecirte a ti. De esta tribulación Dios te va a bendecir a ti. A usted no lo va a tratar igual que a los mundanos. A los mundanos, para ellos es ese juicio de la tribulación, pero para los escogidos, este juicio no es para nosotros. Nosotros vamos a salir como los hebreos, como el pueblo de Israel salió de Egipto, bendecido, con oro, con plata y con honor, con honra. Así quiere Dios bendecirte, pero créele a su palabra, créele a sus promesas, créele a la lámpara del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Esa luz te conducirá en medio de esta tribulación y te va a conducir a verdes pastos, te va a conducir a aguas tranquilas, te va a conducir a una mesa que Dios aderezará delante de tus enemigos en presencia de tus angustiadores. Él te va a ungir con gracia para que todo te salga bien. Por eso, qué importante es esa palabra, esa lámpara, la cobertura, porque fíjese qué interesante. Cuando Dios creó a Adán y Eva no tenían ropa, pero ellos no sabían que estaban desnudos. ¿Por qué no sabían que estaban desnudos? Porque la cobertura que tenían
era la gloria de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz. Ellos no se veían desnudos porque estaban vestidos de la gloria de Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando sopló la vida, sopló la luz sobre Adán y Eva, y por eso eran seres luminosos y por eso no se veían desnudos, porque la cobertura que tenían era la gloria del Señor, la presencia de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Esta es una gran oportunidad para usted. Esta es una gran oportunidad para que aprendas a confiar en Dios, que Dios te va a levantar y sepa, cuando se ponga a hacer algo, sepa, Dios me va a bendecir. Esto me va a salir bien porque Dios me va a bendecir. Por eso honra a Dios. Honra a Dios con tus diezmos. Honra a Dios con tus ofrendas. Honra a Dios con tu conducta. Honra a Dios en todo lo que puedas, porque Él es el que te va a bendecir. Él es el que te va a dar la palabra. Él es el que va a mandar una lámpara para darte una palabra que va a conducir tu vida y te vaya a sacar exitosamente de este tiempo de tribulación. Este tiempo de tribulación es para el mundo, pero para usted y para mí, para los escogidos, es bendición, es oro, es plata y es honor. Honre a Dios y Dios honrará a los que le honran. Y no se olvide, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estimados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestros cultos presenciales que se van a dar inicio 27-27, Campus Drive, en la ciudad de Irvine, aquí en el condado de Orange. Si usted viene de la ciudad de Los Ángeles, de Long Beach o de esa área del norte como del Valle de San Fernando, usted puede buscar el Freeway 405 y salirse en la Jamboree Road. Cuando se salga en la Jamboree Road, usted va a doblar a la derecha. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive. Nuestra ubicación es en la esquina de la Jamboree Road y la Campus Drive a su mano derecha. Si usted viene de la ciudad de San Diego, Oceanside o San Juan Capistrano, usted puede tomar el Freeway 5 para toparse con el 405 hacia el norte. Cuando encuentre la Jamboree Road, usted se va a salir y va a doblar hacia la izquierda. Va a pasar por encima del freeway. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive y ahí va a ver nuestra ubicación hacia su mano derecha. Si usted tiene alguna duda, por favor llámenos a nuestros teléfonos. Es el área 714-289-3664. Lo repito, área 714-289-3664. Los esperamos para que nos gocemos juntos en nuestros cultos presenciales. El Señor les bendiga. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré, te rodeará, te cubrirá, ángeles en este lugar, te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus
te llevará, te rodeará, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán, te cuidarán. Oh, levanta tu voz y adora a Dios que te cuida. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, adórale, adórale. Aleluya, aleluya. Adórale, adórale.